4:17, cerramos lo que es el ingreso. Vemos cuántos participantes. Ya estamos a 4. Cuarenta y 44. Genial. A ver. Continuamos ahora, grabamos la clase para Recording tener in nuestro progress. respaldo. A ver, hoy día vamos a empezar un tema bien interesante, el tema de intoxicaciones. ¿Por qué es interesante este tema? Porque desde la antigüedad ya hemos ido viendo el tema de tóxicos, ¿sí? De tóxicos específicamente, porque nos toca toxicología ahora. A ver, primero que nada hay que poner un poquitito de antecedentes históricos, ¿no? En la prehistoria eran como plantas y animales seguros y no seguros. ¿Por qué? Porque lo que en la antigüedad hacían, esto no hay que comer porque te hace daño y esto sí hay que comer porque no te hace daño. Hay que ser bien claro, ¿no? Ahí se ha determinado que los animales, especialmente los animales o los insectos que tienen colores vivos, son venenosos y hacen daño. Entonces, más o menos iban para esa situación. A partir de esto, determinando cuáles eran los animales por el color que hacían daño, empieza el tema de que esos venenos se los empieza a utilizar en la caza, en la pesca y para matar a gente. ¿Sí? Hay antecedentes que a partir del año 1700 antes de Cristo, en Egipto estamos hablando, ya se utilizaba el opio y ya se utilizaba la adormidera y que esto en algunos documentos era prohibido. Sí, hay constancia de eso. Lo mismo del papiro de Ebers, cuando hablamos de los 1500 años antes de Cristo, hablábamos que en Grecia, ustedes saben, la época romana, en ese tipo de épocas, ya se utilizaba la muerte para los emperadores, ¿no? Envenenándolos. Lo que más se utilizaba era el tema de la cicuta. Ya vamos a ver qué es la cicuta, ¿no? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, el tema de la toxicología viene desde hace muchísimo tiempo atrás. En el siglo XVIII, por ejemplo, ya estamos hablando que el tema de venenos ya eran exclusivos de las clases privilegiadas. ¿Por qué? Porque ya se hablaba específicamente del tema de poder matar a alguien, sí, a alguien. Por eso ya se hablaba de los famosos envenenadores. Los envenenadores eran personas, sí, que se dedicaban a matar a la gente, especialmente en Roma, por el hecho de que a alguien no les caía bien. ¿Sí? Aquí también utilizaban mucho el tema del arsénico. ¿Sí? En la Edad Media, otra cosa también interesante, ¿por qué? Porque quienes utilizaban en esa época los venenos, las personas de los que eran cortesanos y los que estaban metidos en la vida política. Aquí empiezan a aparecer no solamente el tema de ciertas sustancias que había en la naturaleza, sino que ya empiezan a aparecer pócimas, gente que ya se dedicaba a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Y elegían a quienes tenían que morir y quienes no. Uno de los grandes, una de las grandes familias que se dedicaron a esto han sido los Borgia, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta hay una serie de eso, de los Borgia, los Medicis, o sea, se los pronuncia, ¿no? Estas personas en la época cortesana han sido eh, causantes de muchas muertes por envenenamiento. Eh, Paracelso, Paracelso a partir de esto empieza a decir, un ratito, todas las sustancias son un veneno. Eso empieza a decir Paracelso. ¿Cómo es eso? Sí, la diferencia entre un veneno y un medicamento es solamente la dosis. Paracelso ya dice eso. ¿Sí? Entonces, todo, por eso viene la situación de que todo hace daño. Sí, en relación a lo que dice Paracelso es cierto, porque todo llegaría a hacer daño. Esto va a depender de la dosis. ¿Sí? Una dosis determinada puede servir para curar, pero si aumentamos esa dosis puede servir para matar. ¿Sí?
A partir del siglo XVIII también, con lo que indica Paracelso y otros autores, ya se empieza a determinar o se empieza a decir que se tiene que determinar si en los cuerpos que han fallecido existe la presencia de tóxicos. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, como la gente moría por eso y no podían determinar absolutamente nada, cuando ya se empiezan a hacer las autopsias, ahí empiezan a decir, no mami, tenemos que determinar si existe o no existe veneno dentro de su cuerpo o algún tipo de tóxico. Ahí aparece Mateo Buenaventura Orfila, que se puede determinar que es el padre de la toxicología, porque era una persona que trabajaba para el ministerio, o sea, era un fiscal, y acusaba a las personas, y a partir de esto empieza a hacer los estudios para determinar si existía o no existía tóxicos dentro del organismo de una persona. Por eso Orfila se convierte en el padre de la toxicología. Pero entendamos en sí qué es la toxicología. La toxicología es la ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Fácil, ¿no? Entonces, en la toxicología es el estudio de los agentes tóxicos, su origen, sus propiedades, su mecanismo de acción y las consecuencias que causan, o sea, los daños que causan dentro del organismo. ¿Sí? Entonces, no solamente va hasta este aspecto, sino también que habla de la profilaxis de la intoxicación y el tratamiento para tratar dicha intoxicación. Pero para eso tenemos que saber qué es qué. A ver, por aquí tengo unas diapositivas. Espera. Vamos a ir entendiendo qué es qué. Está genial. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un veneno y un tóxico? ¿Sí? Vamos a empezar por el veneno. Es el agente capaz de producir un daño a un ser vivo con consecuencia voluntaria y premeditada. Entonces aquí tiene que existir el dolo. Sí. Cuando un agente que es introducido al organismo es mediante intención, hablamos de venenos. En cambio, cuando este mismo medicamento ha sido introducido dentro del organismo en forma involuntaria o accidental, se llama tóxico. Interesante, ¿no? Entonces, el dolo, digo, la intención también es lo que media aquí. Si es con intención, el agente se puede llamar veneno. Y si es accidental o de forma involuntaria, o sea, con culpa, podemos hablar de tóxico. ¿Sí? Vamos a hablar del tema de la droga, que es una droga. Normalmente conocemos drogas como el tipo la cocaína, la heroína, la marihuana y ese tipo como drogas, ¿no? Pero ¿qué es una droga específicamente para que nosotros entendamos? Es algo que causa dependencia. O sea, que el organismo va a depender de esto, ¿no? Entonces, esta dependencia va a causar la adicción. ¿Qué es la adicción? Es la dependencia a sustancias, ¿sí? Entonces, el organismo va a necesitar, ¿sí?, esa sustancia introducida al organismo porque ya tiene una necesidad dentro del organismo o una necesidad arriba en nuestra azotea, ¿no? En la parte psicológica. Estamos hablando de los procesos mentales. Eso es una adicción. Ahora, ¿qué es una intoxicación? ¿No? Porque estamos hablando del tema tóxicos, ¿es involuntaria o accidental? Sí que es una intoxicación, simple y llanamente son los signos y síntomas que nos da la reacción de ese tóxico o el cuerpo o la reacción que da el cuerpo frente a ese tóxico, sea cualquiera. ¿Sí? Esa es la intoxicación. La toxina, ya está. La toxina llega a ser el elemento segregado por una planta, un insecto o un reptil. Esa es la toxina. Por eso hablamos de diferentes toxinas, ¿no? La toxina botulínica, hablamos de muchas cosas, ¿sí? Cuando hablamos de toxina, hablamos que es secretado por los animales, plantas o insectos. Cuando hablamos de tolerancia, tenemos que hablar de tolerancia y dependencia también, ¿no? A ver.
Ya hemos dicho, la dependencia es la sinónimo de adicción. Eso quiere decir que necesitamos sí o sí de ese organismo. Esa es la dependencia, ¿sí? Y la tolerancia es simple y llanamente para tener un determinado o una determinada acción, la cantidad que se ingiere. Hablo en cristiano, ¿sí? Hablo en cristiano. Cuando yo tomo la primera vez alcohol, con 1 o 2 vasos estoy borracho. Así de fácil, ¿sí? Pero si yo cada fin de semana sigo tomando, dentro de 2 semanas o 3 semanas ya no me voy a embriagar con 2 vasos, me voy a embriagar con 4. Voy a ir más adelante y después de 2 meses ya no me voy a embriagar con 4 vasos, me voy a embriagar con media botella. Y después de 6 meses ya me voy a embriagar con 1 botella. Y después de un año me voy a embriagar con 2 botellas. Entonces mi organismo es como si se hiciera resistente, porque lo que va a suceder es que simple y llanamente mi organismo va a tolerar más. El efecto, para que tenga el efecto de embriagarme, la sustancia tiene que ser en mayor cantidad. A eso hablamos de tolerancia. Y lo que hablamos de dependencia es que cuando el organismo ya necesita ese tipo de, no ese tipo de, sino esa sustancia directamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dosis, hablamos de la cantidad de sustancia administrada o absorbida dentro del organismo, ¿okay? Somos médicos, entonces de dosis ya sabemos qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Aquí hablamos también de una dosis, pero dosis tóxica, ¿no? Es cuando la cantidad de sustancia que nosotros hemos dado a alguien o que alguien ha absorbido esta sustancia, ¿ya? Produce intoxicación. Eso quiere decir que va a dar clínica de sobre medicación, hablaremos hacer, pero que no llega a la muerte, que no llega a la muerte. ¿Sí? Esa es la dosis tóxica. Entonces, cuando dicen está intoxicado, es que esa sustancia ha sido en mayor cantidad y ha presentado clínica. Eso es lo más sencillo. Está borracho, ¿no? O sea, no puede ni pararse, está intoxicado, pero no se va a morir porque esté borracho. ¿Mm? Ojo. Aquí, después de eso, hablamos de la dosis letal media, ¿sí? Normalmente la dosis letal media es cuánto de agente físico, químico se ha dado, especialmente el tema de radiaciones, ¿no? Que va a matar al 50% de una población, y la dosis letal mínima, estamos hablando con cuál es la cantidad inferior con la cual una persona puede morir. ¿Sí? Por ejemplo, en el alcohol se dice que a partir de los 5.6, no estadística, sino varios autores hablan entre 6 a 7, que la persona ya podría sufrir una muerte de cuando se tiene esa cantidad de gramos por litro en sangre. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de alcohol, ya se van a dar cuenta de lo que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Los tóxicos se clasifican de diferente manera, ¿sí? O no por su diferente manera, sino se van a clasificar de diferente manera. Pueden ser específicamente por su origen, por su estado, por el órgano que va a atacar, por la composición y su mecanismo de acción, ¿no? Por su origen, minerales, animales, sintéticos, por su estado físico, sólidos, líquidos, partículas en suspensión, gases, por el órgano, hepatotóxicos, neurotóxicos, hematotóxicos, neurotóxicos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Por la composición y por el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que van a ir a atacar? Entonces, como ustedes ven, creo que cuando empezamos a hablar de esto nos damos cuenta de que todo es tóxico, pero todo es tóxico, ¿sí? Absolutamente todo es tóxico. A partir de eso, tenemos que hablar de la toxicología y la medicina legal, porque la toxicología va a abarcar los campos laboral, penal y civil. A ver, nos entenderemos, sí. Cuando hablamos de toxicología, estamos hablando que más que todo vamos a entrar en el ámbito del trabajo. ¿Por qué?
Porque hay muchas sustancias de manipulación que pueden causarte intoxicación. ¿Sí? No mames, sí, la gasolina, el tiner, en la minería, el ácido sulfúrico, el amonio y varias cosas que se utilizan sobre eso, ¿no? Hasta los zapateritos, cuando activan el tema de la clefa, pueden causar, porque eso se determina que son accidentes o son intoxicaciones de tipo laborales. Ojo, pero no solamente estoy hablando de ese tipo de sustancias, también estamos hablando de radiaciones, ¿no? ¿Cómo de radiaciones? Sí, 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 sí. Las personas que trabajan en radiología, por ejemplo, la exposición a los rayos X son complicados si es que uno no se protege. Aquí tenemos que hablar de las famosas antenas de Viva, de Tigo, de Entel, ¿no? Que la gente dice, ah, yo gano buena plata porque está encima de mi casa las antenas de Tigo, Entel, y gano $3,000 al mes. Sí, pero la intoxicación por radiación que tú estás teniendo en el lapso de tiempo va a hacer que si pasaría algo por activación, vas a pagar $10,000 de lo que has conseguido. Entonces, si ganabas 3,000, vas a pagar $5,000 mensuales. ¿Por qué? Porque la gente no mide ese tipo de circunstancias por el desconocimiento. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hablar del ámbito penal. ¿Qué quiere decir el ámbito penal? La gente puede ir a la cárcel. ¿Por qué? Por el tema de radiaciones, por el tema de que el director del hospital nunca ha dado protección a los que hacían radiología y se han quedado estériles. Podemos hablar del ámbito de la contaminación de alimentos, podríamos hablar de la contaminación del medio ambiente, podríamos hablar de varias cosas por las cuales las personas pueden ir a la cárcel, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, mucho hablan del río Pilcomayo y de la contaminación minera. ¿Y qué tiene que ver la contaminación minera con un río? Bien sencillo. Las personas que utilizan en la altura Potosí, Oruro, todo lo que es el agua para el tratado de minerales, que viene con plomo, que viene con varias sustancias, especialmente el plomo, ¿sí? Desde arriba por cauce bajan y llegan al agua, al río Pilcomayo, que es el mayor afluente por este sector. Entonces, a partir de eso, el agua se contamina con plomo. Las personas que viven alrededor de los ríos, a la vera de los ríos, toman esa agua. Eso significa que se están intoxicando con plomo, lo que se llama el saturnismo. Los peces mueren, los peces empiezan a tener mutaciones, las personas empiezan a tener mutaciones. Se han dado ya muchos casos de niños que han nacido con malformaciones y se ha hecho el estudio simple y llanamente porque había intoxicación crónica de las personas expuestas, porque eran personas que vivían a la vera de los ríos. Es por eso que ahora para cualquier trabajo minero tienen que tener ficha medioambiental, ¿no? Lo que tienen que determinar es que ellos no están contaminando el medio ambiente, o sea, los alrededores. Para que no dicen, y eso da cárcel, ¿no? Pero ya hemos dicho que todo lo que da cárcel, la sanción a la sociedad, tiene que tener también la sanción o el resarcimiento de daños a las personas que has dañado, en este caso los que viven al lado del río. Hay que pagarles, hay que indemnizarlos por el daño que nosotros hemos causado. Entonces, la toxicología va abarcando este tipo de campos que a nosotros nos dan un criterio muy interesante. ¿Sí? En el ámbito penal, por ejemplo, tenemos que hablar de las eximientes que existen. Uno de ellos es el estado de inconsciencia, ¿no? Normalmente, eh, cuando hay accidentes de tránsito, lo primero que sentí que estabas borracho, ¿sí? Porque hay que determinar si la alcoholemia o la intoxicación por alcohol ha sido mayor que la persona no podía hacer absolutamente nada, se le puede eximir, porque no sabe, no estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Sí? Por enfermedad mental o perturbación de la conciencia, por eso habla el artículo 17 del Código Penal. Entonces, si tú estabas totalmente ebrio, ebrio que no podías manejar,
Entonces se puede decir, a él no estaba manejando a otra persona. En casos de violación va lo mismo, ¿no? Él me ha violado, él me ha hecho, yo estaba borracho, no me acuerdo, se hace la alcoholemia y se determina que el tipo no se le paraba ni con el himno nacional porque estaba totalmente ebrio. Entonces no podía haber reaccionado violando a alguien o atacando sexualmente a alguien. Entonces ese tipo de cosas se van metidas y por eso habla el artículo 17 del Código Penal. También habla el tema de la contaminación ambiental. Ahorita lo vamos a ver que es interesante esto de la contaminación ambiental. Habla del asesinato en el artículo 252, inciso 5, porque dice, se sancionará con pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto el que matare por medio de sustancias venenosas u otras semejantes. Ya hemos dicho que veneno es con intención, así de fácil. ¿Sí? Lo mismo que del aborto. Aquella persona que haga ingerir sustancias químicas o farmacológicas para producir la expulsión de un producto será sancionada de lo mismo. ¿Sí? El 216 es interesante porque habla contra delitos contra la salud pública, porque dice envenenare, contaminare o adulterare, ¿sí? Aguas destinadas al consumo público, al uso industrial, agropecuario o piscícola. Entonces, aquella persona que va a alterar el agüita por cualquier cosa puede ser pasible de sanción e ir a la cárcel. Lo mismo hace cuando dice en su inciso tercero, envenenare, contaminare o adulterare sustancias medicinales u otros productos alimenticios. Ah, no mames, entonces no solamente es el agua de consumo público, no, también son los alimentos, ¿sí? Cuando les ponen muchas sustancias químicas que no están aceptadas por SENASAC, por ejemplo, en Bolivia, o SENASAC es la que regula las que están entrando, por eso muchos productos chinos que no tienen SENASAC los sacan porque causan daño. Estamos hablando de los dulces que vienen, estamos hablando de los, ¿qué cosas más han venido? Chupetes, de todo un poco que han venido desde la China que no tienen o que utilizan sustancias que son dañinas y que no son aptas para consumo humano. Entonces pueden entrar en el ámbito penal. Por eso es que estas personas o el gobierno incauta este tipo de cosas. ¿Sí? Incauta este tipo de cosas. ¿Por qué? Simple y llanamente porque causan daño a la población. ¿Sí? Causan daño a la población. Entonces, aquí vamos a hablar de las formas de intoxicación, ¿no? Estamos hablando de intoxicaciones, qué tipo de intoxicaciones podemos venir. En la clínica nos habla de eso, nos habla de intoxicaciones agudas, habla de intoxicaciones subagudas y habla de intoxicaciones crónicas. Aquí, como en la clínica de diferentes enfermedades, también hablamos de tiempo, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la exposición al tóxico. ¿Qué quiere decir? ¿En cuánto tiempo yo voy a estar aspirando, o voy a estar tocando, o voy a estar ingiriendo ese tóxico? ¿Sí? Cuando hablamos de intoxicaciones agudas, estamos hablando entre 24 a 48 horas. Que esta intoxicación aguda puede ser leve, moderada o severa. Cuando hablamos de las intoxicaciones subagudas, hablamos en que la exposición ha sido entre 2 a 4 semanas. Sí, estamos hablando de entre medio mes a un mes. Y cuando hablamos de intoxicaciones crónicas, ya estamos hablando de años, estamos hablando entre más de 5 años. Pero doctor, ¿cómo alguien puede estar expuesto? ¿Sí? Trabajadores de rayos X, 20 años expuestos a radiación, 25 años antes de que se jubilen. Las personas que viven al lado de los ríos están tomando todo el tiempo eso. ¿Se dan cuenta? O se han dado casos de las pulgas, de las chinches. Durante todo el tiempo han estado consumiendo o sea, las chinches y las pulgas han estado consumiendo el cuerpo de una persona y pueden causarle sintomatología. Eso es lo interesante de todo esto. Entonces, es bien sencillo cuando nosotros hablamos de intoxicaciones que son agudas, subagudas, e intoxicación, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Ahí estamos. Ahí está. No. Hemos hablado de las intoxicaciones agudas, de corta duración, absorción rápida del tóxico,
puede ser una o dosis múltiples, las manifestaciones o la clínica parece rápida, la muerte o la curación en un corto plazo. Hemos dicho que la exposición es entre 24 a 48 horas. Las subagudas son expresiones frecuentes en varios días o semanas antes de que aparezcan los síntomas. ¿Qué hemos dicho? De que estas intoxicaciones pueden ser entre 15 a 30 días. Sí, aproximadamente entre 15 a 30 días. En cambio, las intoxicaciones crónicas son exposiciones durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el tóxico se va a acumular en el organismo hasta que empiece a dar la clínica. Y esto es simple y llanamente por acumulación. A ver, ¿dónde vivo sobre esto? Genial. La clasificación de las intoxicaciones. Ándale. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Aquí, esperen. Aquí está. ¿Cómo se van a clasificar las intoxicaciones? Intoxicaciones voluntarias, eso quiere decir que la persona está de acuerdo sobre esa situación. En intoxicaciones accidentales, y hemos dicho que accidente es un caso fortuito del cual no se tenía previsión alguna. Hablamos por intoxicaciones criminales, aquellas que van a causar un delito dentro de esto, ¿no? Que se lo hace premeditadamente. Hablamos de las intoxicaciones por opiáceos, esto quiere decir por sustancias controladas. Y por último, la intoxicación, ejecución. Ah, no puede ser como hay ejecuciones con intoxicación. Sí, señores, y lo vamos a ver en este momento. ¿Sí? Empezaremos a hablar primeramente de las intoxicaciones voluntarias, ¿sí? Que la persona está consciente de lo que está haciendo. ¿Sí? Aquí vamos a hablar primero de los suicidios. ¿Sí? ¿Qué es un suicidio? Simple y llanamente el hecho de tratar de autoeliminarse o autoeliminarse. ¿Sí? Pueden ser por problemas biopsicosociales y hemos hablado cuál es la diferencia en lesionología sobre esta situación. Entonces una persona decide quitarse la vida, uno decide quitarse la vida, pero no cortándose nada, sino por la ingestión de algún tipo de sustancia. Sí, eso se entiende, doctor, pero eso es voluntario, sí. Pero hay otro tipo de acciones voluntarias, como por ejemplo las intoxicaciones sociales. Ah, no, 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 no. A ver, ¿cómo es eso de intoxicación social? Sí, ir a una fiesta, fumar, ¿no? Estamos hablando de que no solamente va a causar eso, sino que la cultura también va, ¿no? Dentro de lo que son las eh, incienso, por ejemplo. Estamos hablando de las famosas chayas, ¿sí? Cuando el humo está por todos lados. Nosotros voluntariamente estamos ahí. Para San Juan, ¿no? O sea, son intoxicaciones sociales que lo que se da es mal uso de las sustancias que pueden causar intoxicaciones, ya sean agudas o sean crónicas. Esto es indistinto, pero lo hacemos como sociedad. Por eso también son determinadas como intoxicaciones sociales o intoxicaciones voluntarias. Otra intoxicación voluntaria que se tiene es muy linda, ¿no? Que es el doping. ¿Por qué? El doping no es más que la administración de ciertas sustancias para aumentar el rendimiento o el rendimiento, ¿qué es el rendimiento deportivo? Hay algo súper interesante aquí que se los voy a mostrar. La gente es tan capa, ¿sí? La gente es tan capa para hacer este tipo de cosas. Lo vemos. Aquí está. En esta imagen. Yo mis presentaciones siempre pongo esto, ¿no? Porque todos sabemos de la adicción que tenía Diego Armando Maradona.
Imito Maradona, abandona la coca, tomando Pepsi, ¿no? Entonces, eso es simple y llanamente el doping, la administración de sustancias para aumentar el rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el doping también por ahí, ¿no? Ahora, no se olviden que también hay algo súper interesante, la sobredosis de medicamentos, que normalmente es, ay, me está doliendo mi muela, tomaré un hito más, ay, no me calmo, ochito más, y ochito más, y ochito más. Bueno, esas son las voluntarias. Hablemos de las accidentales, ¿sí? Normalmente por eso se habla del tema laboral, porque existen intoxicaciones profesionales. Eso significa en el ámbito laboral, ¿sí? Que son los accidentes de trabajo en sí, como las enfermedades profesionales. Cuando hablamos de accidente de trabajo, estamos hablando de que una persona ha sufrido una exposición a algún tipo de elemento en la realización de su trabajo y que no estaba premeditado. Es el hecho de, no sé, llevar cemento, estoy llevando cemento, ¿sí? Y el cemento, me he caído, la bolsa se ha roto y he aspirado toda esa situación esas partículas en suspensión que se dejan y he aspirado y me he hecho daño a nivel pulmonar y me ha causado, no sé, eh, algún tipo de intoxicación rápida por los compuestos que tiene, no sé, la puzzolana y ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso es un accidente de trabajo. Pero estamos hablando en el hecho de la enfermedad, aquí estamos hablando también del hecho de la enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir enfermedad? Adquirir algo en el entorno laboral, lo que siempre nos han hablado, ¿no? Por ejemplo, los mineros, ¿sí? La silicosis. ¿Es una enfermedad profesional? Sí es. Profesionales en el ámbito de la labor que desempeñan. Aquí también van a entrar lo que son, perdón un ratito, voy a cortar, dime, Se le ha cortado y no lo hemos escuchado hasta sí, la sí, parte de silicosis. Por favor, doctor, si puede repetir. exacto, acaba de mostrarme que estaba inestable, por eso voy a bajar mi video para que por lo menos se escuche y no se corte. Entonces, cuando hablamos de las intoxicaciones profesionales, bueno, hablamos de las enfermedades profesionales. Por eso hablaba de la silicosis, ¿no? Normalmente adquieren las personas que trabajan en minería por el hecho de que las partículas en suspensión de sílice van a entrar a nivel de vías respiratorias y pueden causar intoxicaciones dentro de este aspecto y como enfermedades también de tipo laboral, ¿no? También profesionales. Estamos hablando de plomo, estamos hablando de la sílice, estamos hablando de varias sustancias que, no sé, podemos ver en minería también el tema que conozco mucho, el tema de minería, el ácido sulfúrico, estamos hablando de la cal y ese tipo de cosas que se transportan normalmente y hay manipuleo de estas sustancias que nos pueden dar lesiones, ¿sí? O intoxicaciones de tipo profesional. También hay intoxicaciones domésticas, ¿no? Aquí también es el tema de la inhalación de productos o la ingestión de productos, ¿sí? Lo más fácil, por accidentes. Normalmente dejamos píldoras, dejamos comprimidos y dejamos lo que ustedes quieran al alcance de los niños, ¿no? Entonces los niños vienen y guácate, 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 se lo toman y ahí tienen una intoxicación. O cuando dejamos ciertos componentes líquidos en envases de soda. Los niños también van igual que te se lo toman, ¿no? Llegan a tener una intoxicación. Estamos hablando por los alimentos, ¿sí? Alimentos que ya estuvieran pasados o alimentos en mal estado o en descomposición que nos pueden causar problemas. Lo mismo de sustancias volátiles, ¿no? Como, no sé, que el arroz se haya quemado
¿sí? Y no nos hayamos dado cuenta y empieza a salir el humo, lo que es el monóxido de carbono, o cuando dejamos abierta la llave del gas. Entonces, esas son las intoxicaciones de tipo doméstica, que la mayoría son de tipo accidentales. Por medicamentos, ¿sí? Intoxicaciones por medicamentos. Esto es más debido a errores terapéuticos, ¿sí? Normalmente a veces porque no sabemos administrar o no sabemos dosificar un medicamento, y esto nos sucede mucho en el tema de pediatría, ¿no? Porque hay ciertas formulitas que nosotros tenemos que tener para hacer kilopeso, que a veces no sabemos esas formulitas y le hacemos al tanteo. Entonces podría ser por errores terapéuticos, pero también podría ser por autoprescripción, ¿no? Porque lamentablemente en Bolivia lo que hacemos es, nos enfermamos, ¿dónde vamos primero? Vamos a ir ande nuestro cuñado, ande nuestro ahijado, ande nuestro compadre, ande la señora de la tienda, a la farmacéutica, para después recién irnos del médico. Entonces la clásica es, no, tómate esto, comadre, ¿por qué? Porque a mi hijo le estaba igual que vos y le he hecho bien. Entonces empezamos a hacer este tipo de circunstancias en las cuales pueden llevarnos a intoxicaciones por medicamentos. Y otra cosa que es súper interesante en las accidentales también son las picaduras de los animales, ¿no? Que en su mayoría son accidentales, no son de tipo voluntario. Que te pique una víbora, una araña, un escorpión, que te pique, no sé, y tantas cosas que hay por ahí, que al final tú no lo haces de forma voluntaria, ¿no es cierto? No lo haces de forma voluntaria, ¿no? Hablamos también aquí del tema de la intoxicación ambiental. ¿Ya? Esto hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de la intoxicación ambiental, porque eh, ¿por qué es el daño al medio ambiente? Y normalmente cuando vemos esto nos muestran a... Les voy a mostrar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Normalmente cuando hablamos de la contaminación ambiental van a ver esto. ¿Sí? Normalmente. Porque hablan de las grandes fábricas que están contaminando el medio ambiente. No mames, o sea, no solamente son las grandes fábricas, estamos hablando todos los pinches días, ¿no? Han visto aquí en Sucre los micros estos civilianos como botan humo como si fueran trenes. Los autos a diésel como están botando. Sí. Eh, alguna vez yo había propuesto en Potosí que a los micreros había que meterles un proceso penal y me dicen, pero ¿por qué proceso penal? Bien facilito. Porque ellos, primero, estamos viviendo en una ciudad que tiene una altura sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que hay menor saturación de oxígeno. Entonces, imagínate, si el organismo tiene que multiplicar sus glóbulos rojos para que tengamos una saturación normal, eso es lo que se llama la poliglobulia o la eritrocitosis, ¿sí? Porque fisiológicamente la altura nos da esa enfermedad, hay que ser bien claros, fisiológicamente, por eso, ¿no? Mayor altura, menor saturación de oxígeno. ¿Qué hace el cuerpo? Multiplica los glóbulos rojos para tener la saturación normal. Sí, y encima que vengan micreros y le estén tirando monóxido de carbono, andando por lo menos 12 horas al día, botando semejante cantidad por el número de micros que son, ¿qué es lo que pasa? No afectan a una, no afectan a dos, no afectan a toda la población. Hace que el oxígeno, que es poco ya en Potosí, disminuya. Eso significa mayor multiplicación de glóbulos rojos para la persona para la saturación de oxígeno. Eso significa contaminación del medio ambiente y un daño a la salud pública. Eso significa que se puede montar el proceso penal. Bueno, hazles asustar, di señores, necesitamos que sus movilidades tengan por lo menos los que van a trabajar en transporte público, que tengan 2 años de antigüedad, porque ahí van a tener catalizadores y van a tener varias cosas que van a mitigar la contaminación y no ver lo que estamos viendo ahorita. No ver lo que estamos viendo ahorita. Pero nadie tiene lo que ponen las gallinitas, eso quiere decir huevos, porque los políticos lo único que hacen es tratar de quedarse en el poder y en la mamadera durante mucho tiempo para seguir ganando plata a costa de la gente que se está muriendo de hambre.
o que no tiene las ventajas que ellos pueden llegar a tener. Tengo que ser bien claro sobre eso. Entonces, cuando hablo de la contaminación ambiental, hablo específicamente de esto. Las intoxicaciones criminales, ya vamos a hablar específicamente del tema de matar a alguien. ¿Sí? O sea, dolo. Voy a matar a alguien intoxicándolo. Es así de fácil. Las intoxicaciones suicidas u homicidas. Nos vamos a ir con esto. Y estamos sobre ahora. ¿Cómo intoxicaciones suicidas u homicidas? Sí. Suicidas o homicidas cuando alguien quiere matarse. Así digo, suicidas cuando alguien quiere matarse, ¿no? Pero homicidas, esto es algo que ustedes nunca tienen que olvidar. Y léanlo, Auschwitz, ¿no? La mayor carnicería del mundo, porque han matado aquí metódicamente a las personas con esto, con el Zyklon B, que era un gas que al mezclarse con el oxígeno se convertía en algo totalmente letal. Entonces lo que hacían era botar este gas por estos ingresos, ¿sí? Se abría oxígeno, se mezclaba con el oxígeno y empezaba a salir por las duchas. Esas son las famosas duchas. Y esto es algo que no hay que olvidar. Entren a YouTube, vean cómo era Auschwitz, y lo más interesante que en estas palabras que estaban en el ingreso decía, el trabajo te hará libre. Sí, algo que no debemos olvidar. Por eso hablamos de las intoxicaciones suicidas u homicidas. También no hay que olvidar que los nazis, antes de hacer este tipo de masacre a nivel macro, las primeras que hicieron fue meter a 20 personas dentro de un camión, agarraban una manguera al escape y esa manguera lo ponían a la parte posterior donde estaban las personas. O sea, los intoxicaban con monóxido de carbono. ¿Por qué no han seguido con con este procedimiento? Porque la gasolina les resultaba muy cara y las personas morían en un largo tiempo. Y a veces no morían algunas. Entonces, no les ha resultado y por eso han visto otras opciones. Así de fácil. Vamos a seguir hablando de lo que es toxicología el día martes. Uy, creo que ya vamos a ver examen sobre eso, ¿no? Bueno, chicos, no se olviden, por favor, barbijos, lentes protectores faciales, si pueden usen guantes, distancia de 2 metros entre persona a persona, enseñen a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a su cruz, a su ganado, a sus amantes, a sus cueros, a sus chicos, a sus esposos, a sus comprometidos, a lo que ustedes quieran, a cómo cuidarse. ¿Por qué? Porque siempre digo, medicina somos todos. Un gran abrazo, nos vemos el día martes. Chau, 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 chau. Chau. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.